Sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Su amigo Rafa Quintero les saluda con muchísimo gusto, agradecido porque una vez más me permiten acompañarlos durante unos minutos en este viaje de reflexión, conciencia y transformación personal. Hoy les quiero hablar de un tema que me toca profundamente y les voy a ser sincero, hubo momentos en mi vida en los que yo también llegué a pensar, a decir, a sentir por qué todo me sale mal. Momentos donde sentía que las cosas avanzaban, pero que por más esfuerzo que hacía, todo salía mal. Siempre había un obstáculo, una dificultad o una nueva decepción. Y claro, cuando estamos en esos momentos es muy fácil encontrar culpables y que si la suerte, que si el gobierno, que si la familia, que si la pareja. Y si tenemos suficiente creatividad, hasta culpamos a este Mercurio retrógrado que anda pasando por la casa de Venus y no sé qué, porque cuando uno anda buscando explicaciones, la imaginación trabaja horas extras. Y no lo digo desde el juicio, lo digo porque yo también he estado ahí. Creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Todos hemos tenido temporadas en las que sentimos que el universo abrió una carpeta con nuestro nombre y escribió en letras mayúsculas: hoy tampoco lo vamos a dejar en paz. Te levantas tarde, se te derrama el café, no encuentras las llaves, el tráfico parece organizado por una sociedad secreta y para cerrar con broche de oro, alguien te dice, todo pasa por algo, y en ese instante descubres que la iluminación espiritual tiene sus límites. Pero detrás de esta risa existente hay una pregunta muy profunda que dice, ¿qué hacemos con aquello que nos sucede? Porque tarde o temprano la vida nos pone frente a una decisión. Podemos quedarnos explicando nuestras heridas o podemos comenzar a crear algo nuevo con ellas. Y precisamente de eso hablaremos hoy. Pero antes quiero compartirles una historia muy sencilla que durante mucho tiempo me ha parecido una hermosa metáfora sobre este tema y sobre la vida. Y dice así, el jardín de los dos caminos. Hace mucho tiempo, en un valle rodeado de montañas, vivían dos hermanos que heredaron un pequeño terreno de su abuelo y esta tierra era la misma para ambos. El clima era el mismo, las lluvias llegaban para los dos con la misma intensidad y el sol brillaba sobre sus campos por igual. Antes de morir, el abuelo les dejó una bolsa con semillas y una sola enseñanza. La tierra siempre responde a quien la cultiva. Entonces los hermanos escucharon aquellas palabras, pero cada uno las comprendió de manera diferente. El primero de ellos se llamaba Elías y el segundo se llama Darío. Al comenzar la primavera, ambos sembraron las semillas. Sin embargo, pocas semanas después, una terrible tormenta inesperada golpeó a todo el valle. Los vientos arrancaron los brotes, la lluvia arrasó parte de la tierra y muchas semillas desaparecieron. Cuando la tormenta terminó, Elías recorrió su terreno y exclamó, «¡Pero qué injusticia! ¿Por qué tuvo que ocurrirme esto a mí?». Durante días habló de la mala suerte que tenía, se lamentó del clima, se quejó de las montañas, se quejó de las semillas y sobre todo se quejó de esta tierra. Incluso llegó a culpar a su abuelo por lo que había pasado. Mientras tanto, Darío observó los mismos daños. También sintió tristeza, también perdió semillas y también experimentó frustración. Pero, después de permanecer un rato en silencio, tomó una pala y comenzó a trabajar. Construyó canales para proteger la tierra, levantó barreras con piedras y buscó nuevas semillas. También aprendió de los agricultores y volvió a sembrar sus semillas en su parcela. Pasaron los meses, Elías continuó hablando de la tormenta y Darío continuó trabajando después de la tormenta. El verano llegó y en el terreno de Elías crecían algunas plantas dispersas y débiles.
En el de Darío comenzaba a florecer un hermoso jardín. Aquello despertó el resentimiento de Elías. Una tarde caminó hasta la parcela de su hermano Darío y le dijo: "Bah, es fácil para ti. Siempre has tenido mucha suerte". Darío sonrió y dijo: "No, la tormenta golpea ambos terrenos". "Sí", dice Elías, "pero a ti te fue mejor". "No", Darío contesta, "a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. La diferencia es que tú sigues viviendo dentro de la tormenta y yo comencé a construir después de ella". Y así pasaron los años. Elías continuó contando la historia de aquella tormenta, y repetía a sus vecinos, a sus viajeros, a sus amigos, a todo mundo que se encontraba. La tormenta, la tormenta se convirtió en el acontecimiento más importante de su vida. Mientras tanto, Darío siguió sembrando. Sí hubo nuevas lluvias, sí hubo nuevas pérdidas, sí también hubo nuevos aprendizajes y también nuevos jardines. Décadas después, un joven viajero llegó al valle. Primero visitó a Elías, lo encontró sentado frente a su terreno seco y abandonado. El anciano habló durante horas sobre la tormenta que había destruido su vida en aquellos años, en cuando empezaba, y precisamente el viajero preguntaba: ¿hace cuánto ocurrió esto? Dijo Elías: hace más de 40 años. El joven quedó sorprendido. Luego visitó a Darío, lo encontró rodeado de árboles, flores y un senderos llenos de vida. Y le pregunta: ¿cómo lograste construir todo esto? Darío tomó una semilla entre sus dedos y respondió: comprendí algo que mi hermano nunca entendió. Le pregunta: ¿qué fue? Que la tormenta puede destruir una cosecha, pero solo nosotros decidimos si destruye toda nuestra vida. Y añadió todavía: mi hermano Elías dedicó su vida a recordar la tormenta y yo me dediqué a cultivar la mía. Y al final cada uno terminó viviendo dentro de aquello que eligió alimentar. Cada vez que vuelvo a escuchar esta historia, mis amigos, me hago una pregunta incómoda. ¿En qué momentos de mi vida he sido Elías? Porque es muy fácil identificarlo en otras personas. Todos conocemos a alguien que lleva 20 años contándonos la misma tragedia, pero cuando le preguntas se vuelve personal, ahí la cosa cambia. Porque si soy completamente honesto, también he tenido temporadas donde seguía peleando con tormentas que ya habían terminado. Quizás físicamente la tormenta ya no estaba, pero emocionalmente yo seguía viviendo dentro de esa tormenta. Y creo que ahí comienza este verdadero tema, este episodio. Lo que es la victimización, mis amigos. Bueno, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que el dolor no exista. Claro que existe. Las pérdidas existen, las injusticias existen, las traiciones existen y las heridas, claro que existen y duelen, y algunas duelen muchísimo. Todos tenemos cicatrices en este corazoncito que llevamos dentro y yo también. La diferencia aparece cuando una herida deja de ser una experiencia y se convierte en tu identidad. Aguas, ahí es donde cambia la cosa. Cuando dejamos de decir, me pasó algo doloroso y empezamos a decir, yo soy lo que me pasó. Y entonces toda nuestra vida comienza a girar alrededor de esta historia que repetimos día y día o que nos quedamos en esa historia. Claro, hay que irnos a la responsabilidad, mis amigos. Durante mucho tiempo yo creí que la responsabilidad significaba cargar como más peso, ¿saben? Así como que, ay, es que tienes que hacerte responsable. Imaginaba yo que me daban más problemas o como si tomara yo una mochila extra. Pero con los años entendí algo distinto. A la responsabilidad no es una carga, es una recuperación.
Se los vuelvo a repetir, la responsabilidad no es una carga, es una recuperación. En el momento en que dejamos de entregar el volante de nuestra vida a las circunstancias, porque cuando todo depende de otros, también nuestro bienestar depende de esos otros. Y eso es bastante agotador. La verdadera responsabilidad aparece cuando decimos, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir qué hago con ello. Y aquí, aunque parezca una frase sencilla y hasta trillada, puede cambiar toda una vida completamente. Hay una pregunta que de vez en cuando me hago cuando descubro que estoy atrapado en una preocupación o en un resentimiento. Y la pregunta es, también hágansela ustedes, ¿esto lo estoy viviendo o lo estoy reviviendo? ¿Es algo que ya está en este momento, en este presente, o es algo que ya pasó y lo estoy repitiendo nuevamente? Porque muchas veces este sufrimiento actual no viene de lo que está ocurriendo, viene de otra o de una película mental que llevamos años reproduciendo constantemente, o a lo mejor es como un refrito, ¿no? O sea, es parecida a la película, pero como que le cambiamos cositas, pero es lo mismo. La gestal nos invita precisamente a despertar de esta repetición, a regresar a nuestro presente, a volver al aquí y al ahora, porque aquí es donde existe la posibilidad de transformar nuestra historia. No como Elías que se quedó en el pasado, sí, más bien como Darío que está en su presente y decide qué hacer con su presente. Alejandro Jodorowsky mm, ha dicho, o lo ha mencionado, que muchas personas viven interpretando un personaje, o sea, crean un personaje y es este personaje que a veces, que también he interpretado yo, que a veces soy el incomprendido o soy el que no puede o el que tiene mala suerte, el que espera reconocimiento, el que se siente injustamente tratado y créanme mis amigos que descubrí algo súper interesante que mientras más me aferraba al personaje, menos libre me sentía y menos libre era, porque los personajes repiten guiones, solamente, no son libres, no son ellos mismos, pero los creadores escriben nuevos capítulos. Aquí es el ser como tú eres y no como los demás quieren que seas o no como tu personaje has creado que tienes que ser. Quiero invitarte, quiero invitarte, amigo, amiga, a hacer una pausa. No para pensar en alguien más, no para recordar a esa persona que siempre se queja, no para identificar al vecino, al compañero de trabajo o a ese familiar que vive culpando a todo mundo de todo lo que sucede. Quiero invitarte a ti a que mires hacia adentro, porque la verdadera persona o la verdad es que todos, absolutamente todos, llevamos dentro un pequeño Elías y un pequeño Darío también. Todos hemos conocido la tristeza. Todos hemos experimentado pérdidas que no se pueden superar, o no, mejor dicho, que no se pueden reemplazar. Todos hemos sentido alguna vez una injusticia o hemos vivido una injusticia y todos también hemos atravesado momentos donde la vida no salió como esperábamos. Esa expectativa, ¿no? Ese pensamiento es que yo quiero que sea así, yo quiero que sea de este modo o quiero que pase así. Y realmente, pues la vida no te va a dar lo que quieres, sino te va a dar lo que necesitas. Y si somos honestos, también todos hemos tenido días en los que hemos pensado ese ¿por qué a mí? O ¿por qué justo ahora? O ese también el ¿por qué otra vez? Son preguntas humanas, no te preocupes, tampoco te atormentes por eso. Es normal, no tiene nada de malo. El problema aparece cuando nos quedamos a vivir en ellas. No es malo sentir dolor, sino que hagan nido en tu cabeza. Porque hay una enorme diferencia entre sentir dolor y construir una identidad alrededor del dolor.
Sí, el dolor es inevitable, es algo completamente humano, pero la victimización es una elección tuya, tal vez inconsciente, que podemos aprender a transformarla. Quizás algunas personas escuchan la palabra responsabilidad y sienten que se les está culpando de algo, pero no es así. La responsabilidad no significa que seas culpable de todo lo que te pasó. Significa que hayas provocado cada herida, cada pérdida o cada decepción. Significa algo mucho más poderoso. Significa reconocer que, aunque no elegiste todo lo que ocurrió, sí puedes elegir qué hacer con ello. Y esa diferencia, mis amigos, cambia completamente la historia, porque cuando vivimos como víctimas, nuestra mirada siempre está dispuesta a sufrir y siempre está puesta hacia afuera. Todo es afuera, todo es afuera, todo es todo mundo, menos tú. Y esperamos a que todo mundo cambie, que cambie el sistema, que cambie el gobierno, que cambie mi mamá, que cambie mi papá, que cambie mi pareja. Olvídate. Y también esperamos que cambien las circunstancias, la mala suerte, el mundo y todo lo demás acá. Pero la vida sigue avanzando. Los días pasan, los años pasan, las oportunidades pasan y muchas veces descubrimos demasiado tarde que estuvimos esperando permisos que nunca fueron necesarios, que solamente creaste en tu mente, porque todo esto está en tu mente nada más. Esperando condiciones perfectas que jamás llegaron, esperando que alguien viniera a rescatarnos. Pero la vida raramente envía rescatista, porque tú eres tú mismo rescatista. La vida suele enviar desafíos para que tú logres pasarlos, cumplirlos, lograrlos. Y cada desafío trae escondida una pregunta tal vez incómoda, pero es una pregunta transformadora. Y es, ¿qué vas a hacer ahora, mijo? ¿Qué vas a hacer ahora? No mañana, no cuando todo mejore, no cuando desaparezcan los problemas, no cuando tenga dinero, no cuando no sé qué. Ahora, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que sabes, con las heridas que cargas, con los recursos que posees y hasta con las limitaciones que existen. ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Porque ahí comienza el verdadero poder humano. No en controlar circunstancias, ¿sí? No en controlar a los demás, no tampoco en controlar el destino, sino en gobernar nuestra respuesta frente a aquello que nos toca vivir. Ay, muchachos, los antiguos alquimistas hablaban de convertir el plomo en oro y quizás esa sea una de las metáforas más hermosas para comprender nuestra existencia. A mí me encanta mucho esto de la alquimia, sobre todo la alquimia creativa. Todos recibimos algo de plomo, todos. Todos tenemos heridas, todos tenemos pérdidas, las recibimos esas heridas, recibimos esas pérdidas y todos recibimos esas decepciones también. Nadie llega a la vida con un camino completamente libre de dolor, ni los ricos, créanme. Pero algunos pasan toda su existencia abrazando ese plomo y repitiéndose una historia de desgracias. Mientras otros toman ese mismo material y comienzan a transformarlo paso a paso. Lo convierten en comprensión, en sabiduría, lo convierten en fortaleza, en servicio. Lo hemos convertido hasta en arte, en amor y sobre todo en conciencia. Y entonces descubre que aquello que parecía una maldición terminó convirtiéndose en una fuente de crecimiento personal. Quizás por eso la pregunta más importante no sea qué me hizo la vida,
sino qué estoy haciendo yo con la vida que me fue dada. Y de hecho hay un pasaje muy hermoso en la Biblia, en una de las parábolas de los talentos, cuando se reparten, y al que no hizo nada, que los escondió, los guardó, llegó el patrón, se los quitó, dijo, no, no me sirves. Alguien quedó a tablas y otro los multiplicó. Y al que les multiplicó, le dio hasta más. Porque Dios es así. Dios es puro amor y es pura bondad y trabaja para ti, para que estés bien. Pero desde la responsabilidad, no desde el victimismo. Todos somos hijos de nuestras circunstancias. También somos los autores de nuestras respuestas. Y cada día, incluso sin darnos cuenta, estamos escribiendo una nueva página de nuestra historia que depende de ti. Tú eres este autor. Algunas personas escriben desde el resentimiento y siguen mal. Otras desde el miedo y no avanzan, no dan el paso, se quedan estancados. Otras desde la culpa. Y esa culpa también los deja sin poder hacer nada o algo bueno. Pero también podemos escribir desde la conciencia, que es esto hermoso, desde la responsabilidad de mis actos, de lo que yo quiero hacer, no como una culpa, recuerden, sino como una responsabilidad de que tú puedes hacer mejorar tu vida día a día. Desde la creatividad, esto es maravilloso, todos los seres humanos somos creativos, pero dense la oportunidad, escuchen a su instinto, que es el que sabe, desde esta creatividad. Y también podemos escribir desde la libertad de todos los apegos que podamos tener. Y aquí aparece una idea que considero profundamente esperanzadora para todos nosotros, porque no importa cuántos capítulos difíciles tenga tu historia, mientras sigas vivo, hay esperanza. El libro no ha terminado, mis amigos. Todavía puedes escribir una página distinta todos los días, en todo momento. Todavía puedes sembrar una nueva semilla en cualquier momento, en cualquier día. Es lo maravilloso de esto. Todavía puedes construir un nuevo jardín, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido. Todavía puedes convertirte en una versión más consciente de ti mismo, en una versión mejor de ti mismo cada día. Porque la vida no nos pregunta cuántas veces caímos. La vida nos pregunta qué aprendimos a levantarnos. Ya lo decía Baruch Spinoza en su poema cuando dice que Dios diría que vas a llegar ahí a Él y te va a preguntar, o más dicho, no te va a preguntar, ¿la cagaste? ¿Cuántas veces la regaste? Te va a decir, ¿lo disfrutaste? ¿Qué más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Lo que más amaste? Entonces, tampoco nos va a preguntar quién tuvo la culpa. Es horrible, claro que no. Nos pregunta qué hicimos con la oportunidad que nos dio cada día, con la oportunidad que te da la vida cada día. Y quizás al final de los días, cuando miremos hacia atrás, descubramos algo extraordinario, que nuestras heridas no vinieron a destruirnos, vinieron a enseñarnos, que nuestras pérdidas no llegaron únicamente para quitarnos algo, también llegaron para mostrarnos algo. Y a veces para que tengas algo hermoso, algo bonito, algo bien, tienes que soltar aquello que estás atado y que no te da esa paz o que no te da esa libertad o que no te da esa maravilla que pudieras tener en el momento presente. Y que cada tormenta, mis amigos, cada tormenta que atravesamos, tal vez contenía una semilla escondida esperando el momento adecuado para germinar. Por eso hoy, antes de cerrar este encuentro, quiero dejarte una pregunta, una sola, tal vez la más importante de este episodio. ¿Estás alimentando la tormenta o estás cultivando el jardín? Porque aquello que alimentas
aquello que tú alimentas va a crecer. Aquello que repites se fortalece. Aquello a lo que tú entregas tu atención termina convirtiéndose en tu mundo. Y la vida, querido amigo, querida amiga, siempre termina pareciéndose a aquello que decidimos cultivar en nuestro interior. Entonces, deseo de todo corazón que tengas la sabiduría para aprender de tus tormentas, la valentía para asumir tu poder, la creatividad para convertir cada experiencia en una oportunidad de transformación y la responsabilidad para que tu historia no termine en la herida, sino que tu historia comience cuando decides hacer cosas por ella. Pues mis amigos, después de todo esto, de toda esta intensidad, les doy las gracias de corazón por acompañarme en este episodio de esta nueva aventura o de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Espero, espero que estas reflexiones te sirvan tanto como me han servido a mí. Y si hoy estás atravesando una tormenta, recuerda algo. No se juzguen por el tamaño de la tormenta. Pregúntate qué semilla puedes sembrar cuando pase. Porque las tormentas van y vienen, siempre van y vienen. Pero los jardines que construimos después pueden acompañarnos toda nuestra vida. Soy Rafa Quintero y les deseo una semana verdaderamente fenomenal y nos encontramos en el próximo episodio. Y recuerden, no permitan que sus heridas escriban la historia, háganlas parte del relato, pero conviértanse ustedes en los autores de este capítulo presente. Muchas gracias y nos encontramos próximamente. Bye.